teoría. Y recuerden que voy a revisar los temas del MTA para revisar algunos resultados, ¿sí? No se queden con esa nota porque un error al pasarle los resultados a la profesora Viviana, que fue lo que los corrigió, y entonces hay que revisar un punto del MT para ver si están bien corregidos, ¿sí? Bueno, entonces si les parece, empezamos. Habíamos estado hablando de paradigmas, ¿sí? Un paradigma de programación, habíamos recordado que era un estilo de desarrollo de programas y un modelo para resolver problemas computacionales, ¿sí? Y que los lenguajes de programación podían tener varios paradigmas o podían implementar varios paradigmas a la vez, quizá no en su totalidad, pero incorporar algunas cuestiones de otros paradigmas, ¿sí? Y que su sintaxis, por supuesto, estaba muy relacionada con el paradigma que afrontaban, ¿sí? que intentaban implementar, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos hablado de los distintos paradigmas que podemos ver comúnmente en la actualidad, que son el imperativo, que es el que ustedes ya conocen y pueden trabajar comúnmente, el declarativo, ¿sí? Donde los programas describen resultados sin esperar explícitamente, sin listar explícitamente cuáles son los pasos para llegar al resultado, ¿sí? Dentro del declarativo habíamos visto el paradigma lógico, ¿sí? Que estaba basado en aserciones lógicas con hechos, reglas, ¿sí? Que me permitía llegar a un valor de verdad. Después aparecía el paradigma funcional, donde los programas se ven y se componen por funciones. Y tenemos los lenguajes orientados a objetos, que en la mayoría de los casos son los que ustedes utilizan, ¿sí? Que está formado eh, formado por métodos y mensajes, ¿sí? Como un concepto bien general. En particular, habíamos estado hablando de una clasificación un poco más reciente en cuanto a los lenguajes dirigidos por eventos y los orientados a aspectos, donde en particular habíamos hecho un poquito de hincapié en el paradigma orientado a aspectos, ¿sí? Donde intentábamos dividir al programa en módulos independientes, pero que tenían una responsabilidad bien definida, y esto hacía que hagamos de nuestro código algo un poquito más mantenible y legible, ¿sí? Porque cada componente cada módulo tiene su responsabilidad, ¿sí? Y su comportamiento. Bueno, estuvimos hablando de programación lógica, habíamos estado hablando de que, bueno, están conformadas por reglas y por hechos, que el objeto inicial o básico es el término, ¿sí? Que Prolog es el lenguaje más utilizado. Habíamos estado hablando de qué era un término, un poquito de la sintaxis mínima como para entender cómo funcionaban estos paradigmas. Habíamos estado hablando de variables, de constantes, cómo se generaban, ¿sí? El concepto de functor, ¿sí? Que tenía una aridad compuesta por argumentos, ¿sí? Eh, que sería un término compuesto, una estructura va a ser un término compuesto cuyos argumentos no están compuestos por variables, ¿sí? A eso se le denominaba estructura. ¿Está bien? Estas son todas cosas muy propias del paradigma lógico, ¿sí? Habíamos estado hablando de listas, de lo que sería una cláusula de Horn, ¿sí? De los hechos, de las reglas. Un hecho expresaba siempre una verdad, ¿sí? Una regla se expresaba a partir de verdades, ¿sí? Entonces, estas cláusulas de Horn tenían la forma de una condición antecedida por una conclusión, ¿sí? Por lo menos esa era la sintaxis en Prolog.
Bueno, y entonces habíamos hecho algunos ejemplos muy simples de cómo se iba procesando lo que se llama una query, que es lo que decíamos que sea contestado por un programa lógico, ¿sí? Em, y a partir de ello hicimos algunos ejemplos más interesantes y fuimos terminando con lo que la ejecución de una especie de programa en el paradigma lógico que nos respondía si podíamos obtener la clausura de A y F a partir de ciertos hechos definidos como verdades y ciertas reglas, ¿sí? Bueno, después pasamos a la programación orientada a objetos, en donde mucho hincapié no hicimos en algunos conceptos, porque ustedes ya los conocen de años anteriores. Habíamos hablado de qué eran los métodos, qué eran los mensajes, qué significaba cada cosa en particular, de qué eran las clases, del concepto de herencia, ¿sí? Que incorporaba un nivel de abstracción más, ¿sí? A lo que sería un tipo de dato abstracto, y algo relacionado con lo que sería el polimorfismo dentro de los lenguajes de programación orientada a objetos. ¿Está bien? Habíamos hablado un poquito de C++, algunas cuestiones en particular, y después nos separamos un poquito de paradigmas para abordar, si se quiere, una tecnología nueva, no nueva, pero digamos, no un paradigma, sino una forma de justamente programar a partir de lenguajes basados en script. ¿Sí? Bueno, em, contamos un poco la historia de por qué nacían estos lenguajes, a partir de qué necesidades nacieron estos lenguajes, y hablamos un poquito de algunas de sus características, ¿sí? Que bueno, por lo general vamos a hablar de lenguajes dinámicamente tipados, que pueden ser o no seguros, eso dependiendo de la capacidad que tenga el lenguaje. em, en general son interpretados, están asociados a editores livianos, y bueno, fuimos viendo realidades de estos tipos de lenguajes, ¿sí? Basados en script. Bueno, y por último, nos faltaría ver, y dimos algunos ejemplos, etcétera, ¿sí? Nos faltaría ver acá lo que llamamos paradigma aplicativo o funcional, ¿sí? ¿Ustedes tienen alguna duda en puntual de los paradigmas anteriores? Si no es el caso, continuamos. Bueno, seguimos. Entonces, un paradigma funcional está basado en el uso de funciones y por lo general se orienta a la solución de problemas de inteligencia artificial, matemática, procesamiento paralelo, lógica, etcétera, ¿sí? Pero hoy la verdad es que está bastante utilizado en sistemas de uso general, ¿no? Eh, la programación funcional surge a partir de ya de investigaciones de índole matemática, ¿no? Entonces, lo que hace el paradigma funcional es apartarse de lo que sería la concepción de la máquina de von Neumann que ustedes ven en un principio en la facultad, ¿sí? Esa máquina de von Neumann que ejecuta una instrucción detrás de la otra, ¿sí? Entonces, lo que hace es darle lugar al concepto de función matemática, ¿sí? Em, entonces, en lugar de buscar una solución eficiente, se pregunta cuál va a ser la unidad de composición de un programa y cómo puede combinar esas unidades para dar una solución. Esto lo hace a través de funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el uso de funciones se eliminan lo que se denominan efectos secundarios, o efectos colaterales. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, ¿sí? Em, porque siempre están operando, las funciones van a estar operando sobre valores, ¿sí? Sobre valores, no sobre otras cosas.
porque todo va a ser un valor, toda expresión va a ser su valor en un lenguaje funcional, y van a producir, lo único que van a producir justamente son valores, ¿sí? Entonces, ahí podemos pensar a las variables y las funciones como datos o como valores en sí, ¿sí? Entonces, las variables van a estar vinculadas a valores, y una vez vinculadas a esos valores, ya no cambian su valor, ¿sí? Una vez que se le hace un valor, ya no debería tener que poder cambiar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el valor de una función no va a depender del orden de ejecución, ¿sí? En que se ejecute esa función, sino que siempre debería dar el mismo resultado, que es el concepto de función matemática. ¿Está bien? Bueno, em, presentan o fueron pioneros en lo que sería el manejo automático de memoria. Ya los primeros lenguajes como Lisp intentaban dar una solución en este sentido. Em, y entonces, bueno, tienen todo un conjunto de características que los hacen lenguajes, si se quiere, más seguros al momento de generar resultados, ¿sí? Por todo esto que veníamos hablando recién, por esto de ver a los programas como una gran función, ¿sí? O una composición de funciones que me va a devolver siempre un único resultado y el mismo resultado ante la misma entrada, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, pasemos a algunas características de los lenguajes funcionales. Podemos decir que proveen, ¿sí? O contienen un conjunto de funciones primitivas, ¿sí? Se llaman funciones primitivas las que manipulan lo que se conocen como datos básicos. A eso se les llaman funciones primitivas. Después tienen formas funcionales, ¿sí? O lo que se llaman funciones de alto orden, ¿sí? Y se utilizan para construir, son las que se utilizan para construir nuevas funciones. Ustedes, por ejemplo, en matemática, en alguna de las matemáticas, habrán visto la composición de funciones. Bueno, esto es un poco, a eso se refiere, ¿sí? Es decir, aplicar una función a los elementos del dominio, ¿sí? Que son de entrada, ¿sí? De otra función. ¿Eh? Eso va a ser la entrada de otra función. Bueno, em, es una semántica basada en valores, ¿sí? Entonces, la ejecución de un programa funcional está basado en lo que se conoce como enlace y aplicación. El enlace va a asociar los valores con nombres, ¿sí? Em, ya sea los datos o las funciones, ya se van a ver como un valor, son el valor que representan. Las funciones y los datos son el valor que representan, ¿sí? Entonces, la aplicación de una función se aplica para lograr nuevos valores, ¿sí? Entonces, toda la semántica está basada en los valores, ¿sí? Bueno, entonces, después tenemos el concepto de transparencia referencial, ¿sí? El concepto de transparencia referencial lo que trata de expresar es que justamente una función siempre va a dar el mismo valor ante la misma entrada, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, fíjense que podríamos nosotros generar, no sé, un procedimiento que ante una entrada A, ¿sí? Una entrada de un parámetro A nos va a devolver un resultado X. Pero en el medio pueden surgir un montón de cosas. Por ejemplo, la posibilidad de evaluar una variable de índole global. Y esa variable de índole global me va a hacer que me cambie el resultado de ese procedimiento o esa función, ¿sí? Entonces, para la misma entrada, para el mismo parámetro, podría llegar a tener dos resultados distintos. Esto no debería suceder en un paradigma funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque una característica de los lenguajes es justamente la transparencia referencial, ¿sí? Bueno, em, después, el mapeo entre el dominio y el rango de una función se puede dar en términos de combinaciones o aplicaciones de otras funciones. Esto también es un poquito de
lo que veníamos hablando recién de las formas funcionales, ¿sí? Entonces, al momento de ejecutar una función, se va a especificar un elemento del dominio, ¿sí? Ese elemento del dominio va a ser considerar una especie de argumento, ¿sí? Que va a reemplazar al parámetro de la función. Y este reemplazo va a ser siempre textual, ese valor el que estamos reemplazando, ¿sí? Entonces, la definición siempre se va a aplicar de la misma forma, la definición de la función, ¿sí? Hasta que se obtenga esa aplicación de la función tantas veces como sea necesario, hasta que se obtenga un valor, ¿sí? O una expresión que se puede evaluar y obtener el resultado que necesitamos, ¿sí? Entonces, siempre cada función, más allá de las composiciones que puedan llegar a tener, representa su valor, ¿sí? Bien. Y bueno, después están las funciones de primer orden. Hay unos elementos que se llaman funciones de primer orden, que son las que no reciben a otras funciones como parámetros, ¿sí? A esas se les llaman de primer orden. Ya habíamos hablado de funciones de alto orden, aquellas que sí, donde se pueden hacer composiciones de funciones, ¿sí? Bueno, todo esto es conceptual, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cuestiones más. Dame un segundito que voy a prender la luz porque no veo nada. Sigamos, entonces. Funciones. Vamos a ver qué son funciones. El valor más importante de la programación funcional es el de la función, ¿sí? Una función matemáticamente va a decir que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B, ¿sí? A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del conjunto resultante, ¿sí? Donde f de x va a denotar el resultado de la aplicación de f a x, ¿sí? Aplicamos la función f a x. Entonces las funciones son tratadas como valores, como veníamos mencionando recién, ¿sí? Y pueden ser pasadas como parámetros y retornar, por supuesto, resultados, ¿no? Bien. Entonces, acá podemos, a la hora de programar, podemos distinguir entre lo que sería el valor de la función y la definición de la función. Y acá existen muchas maneras de definir una misma función, pero que siempre tiene que dar el mismo valor. Recordemos que estamos hablando de función en el contexto de la definición de función matemática, ¿sí? Entonces fíjense que por ejemplo, si nosotros quisiéramos definir doble de x, podríamos decir que es igual a x más x. O doble prima de x, podríamos mencionar que x es igual a 2 por x, ¿sí? Esto me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Podemos definir de distinta manera, pero tendría que ser lo mismo, ¿sí? Entonces, el tipo de la función se puede definir dentro de lo que se conoce como un script, que es justamente el código que ustedes van a escribir. Entonces, cuando definan, por ejemplo, cuadrado de un número, van a definir justamente los tipos, ¿sí? Va a tomar como parámetro de entrada un número, va a devolver como parámetro de entrada un número, ¿sí? Si ustedes ven abajo en la presentación, ahí se dan cuenta que estamos definiendo el tipo explícitamente que va a tomar, ¿sí? Y después la definición de la función, donde cuadrado de x va a ser x por x, ¿sí? También se podría definir o inferirse el tipo de una función en función de los valores que me va devolviendo, ¿sí? Bueno, pero eso corresponde a otras cuestiones. Hablemos de expresiones y valores. La expresión es la noción central de la programación funcional. Y lo más importante a decir en esto es que una expresión es justamente su valor, ¿sí? El valor de una expresión va a depender de los valores de las subexpresiones que la componen. A más B más C va a depender de la expresión A más B más C, va a depender de los valores justamente de A, de B
y de C y de la suma de que ello resulte, ¿sí? En este caso las expresiones también pueden contener variables que son valores, que serían para nosotros valores desconocidos. Y entonces, la noción de variable ya no es el de la celda de memoria que nosotros conocemos asociada a esta máquina de von Neumann que vimos en los primeros años, ¿sí? Sino que se conoce como, o se entiende como, el concepto de variable matemática. Es una variable matemática. Entonces ahí sí, no podemos con un puntero acceder, o no deberíamos, ¿no? Con un puntero acceder a una determinada variable y tocar una cosa, cambiarle el tipo, no. Esto es, una vez que definimos una variable debería ser así y, y punto, ¿no? Entonces, por qué decimos esto? Porque justamente tenemos que cumplir con la propiedad de la transparencia referencial, en donde dos expresiones sintácticamente iguales tienen que dar siempre el mismo valor, ¿sí? No debería suceder que la ejecución de una expresión o de otra que son sintácticamente iguales den valores diferentes. ¿Eh? En este punto, lo que podemos ver es que no van a existir efectos, lo que se conocen como efectos laterales. Como un efecto lateral, pasemos a un lenguaje imperativo tan sencillo como Pascal, en donde, por ejemplo, como recién les decía, tenemos una función, ¿sí? Declaramos una función en Pascal en donde le pasamos un parámetro, ¿sí? Por referencia. ¿Sí? Ya ahí estamos violando el concepto de variable matemática. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque una función tiene que devolver un valor, no tiene que devolver dos valores, tanto en el resultado de la función como en la variable de pasada como parámetro. Eso por un lado. Después, les decía que si dentro de una función yo estoy ejecutando una serie de eh, consultas y de repente hago alusión a una variable que no está dentro de mi entorno, una referencia a una variable global, ¿sí? Esa variable global puede ser afectada de distinta manera y puede impactar en el resultado de la función, que independientemente de que yo lo llame siempre con el mismo valor, los resultados pueden ser distintos, ¿sí? Entonces, esa clase de cuestiones no deberían suceder en la programación funcional, ¿sí? Bueno, entonces, em, vamos a ver ejemplos de expresiones para evaluar. Una expresión decimos que es su valor, así que 47 es 47, ¿sí? Lo que vemos en el segundo ejemplo es que tenemos la multiplicación de 4 por 7, ¿sí? Acá estamos usando funciones primitivas, ¿sí? Y la suma, por ejemplo, de 49 más 5, ¿sí? Entonces, cada expresión es su valor. Vamos a definir funciones. Bueno, esto lo podemos hacer, por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a definir cuadrado, donde x es igual a, cuadrado de x va a ser x por x. El mínimo de x e y me va a decir que es x si x es menor a y, y es y si x es mayor que y. ¿Sí? Acá lo pueden ver. El cubo de x, por ejemplo, va a ser igual al producto de x tres veces. ¿Eh? Bueno, entonces, un script dentro de un programa funcional es justamente el código que ustedes escriben. Y pueden someterse a evaluación. ¿Está bien? Entonces ahí podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es el cuadrado de 3 más 4? ¿Sí? Nos va a dar como resultado 49. ¿Sí? 3 más 4 es 7, 7 por 7 49. El mínimo entre 3 y 4 me daría 3. Pueden combinarse y ahí estamos empezando a hacer composición de funciones. Y eh, hablamos de, por ejemplo, el cuadrado de del cuadrado de 1 más 1, ¿sí? Y entonces tenemos después que hacer el mínimo entre ese cuadrado y 3. Entonces el cuadrado de 1 más 1 va a ser 2, 1 más 1 va a ser 2, el cuadrado va a ser 2 por 2, 4, así que va a ser 4, el mínimo entre 4 y 3 va a ser 3, ¿sí? Em, entonces podríamos, si quisiéramos, modificar el ejemplo, elegir al script anterior que escribimos, podríamos definirlo, bueno, un lado y el área va a ser
cuadrado de el lado, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de eh, simples de código en programación funcional bien abstracto, ¿no? Bueno, hay algunas expresiones que no pueden llegar a reducirse más, ¿sí? Que no pueden eh, expresar su valor en términos de la ejecución de esa función, o de las expresiones que lo componen, o las subexpresiones, mejor dicho, que lo componen, como por ejemplo 1/0, ¿no? Esas expresiones se las denominan canónicas. Esto es conceptual y no vamos a entrar en detalle en este sentido. Pero tienen un valor indefinido y siempre por lo general se utiliza el símbolo del puntero, ¿sí? No en la alusión a los punteros que vemos en un paradigma imperativo, sino como otro símbolo, ¿no? Em, por lo tanto, fíjense que con esto, cualquier expresión, más allá de que no pueda reducirse más y no pueda tener un valor, con el caso de este valor indefinido o estas expresiones canónicas, siempre podemos decir que toda expresión va a tener un valor en particular. Entonces, en ese sentido, de vuelta, un paradigma funcional es un poco más seguro en estos casos, ¿sí? Bueno, entonces, veamos cómo podemos evaluar estas expresiones, ¿sí? O estas funciones que tenemos. La forma de evaluar las expresiones es a través de el mecanismo de reducción o simplificación, ¿sí? Entonces veamos algunas cuestiones referidas a esto. Son distintas formas de hacer lo mismo. Fíjense, nosotros si tuviéramos cuadrado de 3 más 4, podríamos decir que, bueno, en realidad tengo el cuadrado de 7. Acá lo que se aplicó fue la suma primero, ¿no? Entonces, el cuadrado de 7 va a ser 7 por 7. Acá lo que estoy aplicando en este segundo paso es la función cuadrado, ¿sí? Y por último obtengo el resultado una vez aplicada la multiplicación, ¿sí? Otra de las formas podría ser, perdón, otra de las formas podría ser hacer lo siguiente. Primero o, eh, aplico la función cuadrado, en donde voy a tener que hacer 3 más 4 por 3 más 4, ¿sí? En particular, hago la suma de la primera subexpresión, que me va a dar 7, multiplicado por 3 más 4. Hago la suma de la segunda subexpresión, y eso me va a dar 7 por 7. Y por último, el producto de 7 por 7 me va a dar 49. Entonces, no importa la forma en que evaluamos, fíjense que fueron dos maneras distintas de evaluar. Sin embargo, el final o el resultado final es el mismo para todos los casos, ¿sí? Eso es algo que es fundamental tenerlo en cuenta en este paradigma. Entonces, tenemos dos formas de ver las formas de reducción, esta simplificación, ¿sí? De las expresiones. Una es la entusiasta, ¿sí? La que se denomina entusiasta, o de orden aplicativo, ¿sí? En donde va a evaluar todos los parámetros aunque no los necesite. Y ahora vamos a ver ejemplos. Entonces se evalúa una vez o cada vez y se reemplaza su valor en el parámetro, ¿sí? En lo que debería ser el parámetro de la función que lo va a contener o que lo va a volver a aplicar. ¿Bien? Y tenemos el caso normal, que es el de evaluación perezosa, que no va a calcular más que lo necesario, ¿sí? Es decir, la expresión no va a ser evaluada hasta que no se necesite ese valor, ¿sí? Y una expresión que va a ser compartida por varios no se evalúa más de una vez. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hacer alguna comparación entre estas dos formas de reducción, ¿sí? Vamos a hacer Bueno, veamos. Supongamos que tenemos lo siguiente.
Defino la función condición, ¿sí? Condición de 1, de 2, ¿sí? Y digo lo siguiente. Si el booleano 1, si el booleano 1, si el booleano 1 es true, ¿sí? Entonces, de 2. ¿Bien? Caso contrario, si no se da B1, devuelve falso. ¿Está bien? Entonces, supongamos que hago lo siguiente. Condición de n mayor que 0, ¿sí? Juan, no se ve Bien. nada. ¿No? ¿Puede compartir? Se ve ¿Pueden ver como mi si diapositiva? estuviese moviéndose, pero no se ve nada. Qué lástima. Bueno, no importa, voy a intentar explicarlo de otra manera entonces. Ahí se apareció algo. ¿Ah? Sí, sí, pero estoy cambiando la presentación. Ok. Bueno, sepan disculpar. En todo caso, después dejo grabado el ejemplo, ¿sí? Em, entonces le decía, tenemos un orden aplicativo y un orden normal. El orden aplicativo siempre evalúa y el orden normal lo hace solamente cuando es necesario, ¿sí? Em, entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría suceder que en algún caso, ¿sí? Cuando estamos evaluando alguna determinada condición, por ejemplo, imagínense una conjunción, ¿sí? O una disyunción, vamos a suponer el caso, en donde el primero de los términos de la disyunción es verdadero y ya toda esa disyunción me va a tener que dar verdadero, con lo cual, entonces, en el orden aplicativo se van a evaluar las expresiones de la conjunción, ¿sí? En cambio, en el orden normal lo va a hacer con la primera, me va a dar verdadero y va a continuar la ejecución o hará lo que tenga que hacer, ¿sí? Em, entonces, lo que existe hoy en día y está muy utilizado por Haskell es lo que se llama evaluación diferida, ¿sí? La evaluación diferida lo que hace es evaluar el parámetro cuando se necesita la primera vez y después se almacena en algún lado, ¿sí? Em, para cuando sea necesario. Entonces, si el lenguaje tiene una propiedad de hacer una evaluación de índole diferida, ¿sí? Sería muy similar a lo que sería el orden normal, ¿está bien? Pero de una forma un poco más eficiente. ¿Por qué? Porque va a reemplazar cada vez que se necesite esa evaluación que ya realizó. La tiene guardada y la puede aplicar. Esto es lo que hoy en día utiliza un lenguaje que es el más conocido, que es Haskell, ¿sí? En otros casos, en otros lenguajes, se utiliza el orden entusiasta, el orden aplicativo, ¿sí? Pero bueno, es, es una de las características puntuales que nos gustaría mencionar en este sentido y que nos interesa que ustedes sepan, ¿sí? Por lo menos a la hora de evaluar diferentes lenguajes de programación funcional. Algunas cuestiones a tener en cuenta podrían ser estas, ¿sí? Bueno, entonces, pasamos a la parte de los tipos. Existen lo que se llaman tipos básicos y derivados. Los básicos son los primitivos, los que nos conocemos como tipos primitivos, ¿sí? Y los derivados se construyen a partir de otros tipos, ¿sí? Por ejemplo, una trupla podríamos tener, ¿sí? En donde tenemos un número y un carácter. Lo que hay que dejar en claro aquí es que toda función tiene asociado un tipo. Entonces, en ese sentido, los lenguajes de programación funcional suelen ser de un tipado fuerte, de un sistema de tipo fuerte, en el sentido que puede hacer comprobaciones de tipos mucho más eh, ricas y comprometidas que en el resto de los paradigmas, ¿sí? Bueno, em, podemos definir funciones de índole polimórfica, es decir, son algunas funciones donde no es tan fácil deducir el tipo, ¿sí? Si bien cada una tiene su tipo, se puede deducir, hay algunas en donde ya no es tan fácil, por ejemplo en la función identidad.
Para esto, lo que se suele utilizar es una especie de beta en letra griega, en donde lo que está diciendo es que el tipo es polimórfico. Puede ser el tipo que estamos recibiendo y devolviendo, en este caso podría ser de cualquier tipo particular, pero del mismo tipo en sí. ¿Entiende? Eso es una forma de definir este, expresiones de índole polimórfica en los lenguajes funcionales. Todas estas son conceptos que, si bien no los abordamos en profundidad, es interesante conocerlos. ¿Sí? Bueno, y por último está el concepto de currificación, ¿sí? Donde lo que se intenta acá es generar, ¿sí? Un mecanismo, tener un mecanismo que reemplace argumentos estructurados por argumentos de índole más simple. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, tenemos una suma de x e y denotada como x más y. Pero podríamos tener una suma prima de x e y denotado como lo mismo, x más y. A su vez, fíjense que yo podría decir que la suma de prima de x e y en realidad es la suma de x aplicado a y. ¿Sí? Entonces lo único que estoy diciendo es, recibo un argumento más simple, que es la y, solamente la y le aplico la suma al valor x. ¿Sí? Entonces se va a llamar suma de x. ¿Sí? De eso intenta hacer la currificación. ¿Sí? Entonces, fíjense en que existe en esta definición que acabamos de dar una diferencia en cuanto a los tipos de la función. En el primer caso, la suma, a partir de una tupla de dos números, me devuelve un número. ¿Sí? En cambio, en la suma prima, a partir de un número, me devuelve una función que me va a devolver un número. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Eso es lo que intenta hacer la, la currificación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, pues lo vamos a repasar. La currificación lo que intenta es aportar una técnica en la programación funcional para tratar con un número de variables de argumentos. ¿Sí? Entonces, cada argumento va a ser tratado en secuencia a través de la aplicación de esa misma función. ¿Sí? Entonces, cada aplicación de la función reemplaza alguna de las variables eh, pasadas como parámetros. ¿Sí? Entonces, se puede decir que cada una de esas eh, evaluaciones de expresiones son evaluaciones parciales de la función currificada. ¿Sí? Son evaluaciones parciales de la función. ¿Está bien? Entonces, este proceso de currying, se le denomina proceso de currying, lo que hace es reemplazar una función de más de un parámetro, ¿sí? Con una función de un único parámetro que nos va a retornar otra función, ¿sí? Que va a tomar los otros parámetros de la función inicial. Entonces, de esta manera, tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones parciales de nuestras funciones. ¿Sí? Bien. Por último, y para ya finalizar con lo que es programación funcional, tenemos que hablar del cálculo lambda. ¿Sí? A ver, lo que intenta mostrar o darnos el cálculo lambda es un modelo de programación funcional que sea simple, que nos permita ser simple para definir funciones. ¿Sí? Em, lo que se hace, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para entender cuestiones particulares de la programación funcional y las semánticas subyacentes. Y es como una especie de, si se quiere, de BNF de los lenguajes funcionales. Es más que nada para justamente definir un modelo de computación y que me permita definir funciones. ¿Sí? Y lo que tiene de bueno es que se independiza de la sintaxis del lenguaje de programación. Entonces, a partir de una definición que yo haga en lo que se denomina cálculo lambda, voy a poder trasladar esas definiciones
a cualquier lenguaje funcional que quiera utilizar. ¿Sí? Ese es el objetivo por ahí principal de lo que se conoce como cálculo lambda. No vamos a hacer tampoco una explicación detallada de esto, pero lo mencionamos como un concepto a tener en cuenta en el momento de estudiar este tipo de paradigma. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo bien básico de cómo podría ser. Eh, Fíjense, una definición de una función, por ejemplo, sería lambda de x igual a x más 1. ¿Sí? Por ejemplo, la función cubo, ¿sí? Acá tenemos distintos ejemplos de el cálculo lambda, ¿sí? Que ustedes lo pueden revisar con mayor detenimiento. ¿Sí? No queremos abordarlo ahora, no hay necesidad de abordarlo ahora. Después ustedes lo pueden ver con mayor detalle, interiorizándose un poquito más. Bueno, por último, dejo acá unos enlaces mínimos que ustedes pueden ver como para interiorizarse un poquito de qué se da en las materias que tiene la facultad, ¿sí? Entonces explico un poquito el programa que dan estas dos materias, que una se refiere a programación lógica y otra a programación funcional. Para el caso de que les interese, ahí lo pueden ver y en todo caso hacer consultas a sus respectivos profesores. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá la teoría de paradigmas. No sé si tiene alguna... sí, José, entiendo que tanto Lambda, perdón, se puede aplicar en Java o Python. La verdad que no conozco en detalle la sintaxis, pero lo que intentan es justamente incorporar algo del paradigma funcional. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Les recuerdo que para el tema MTA, MT2A, voy a revisar los ejercicios de nuevo porque había un error en la corrección, en el resultado de la corrección y en estos días, más tarde el jueves, los tienen actualizados, ¿sí? Quédense tranquilos, por ahí alguno de los chicos que escribieron en el foro que lo vamos a revisar cada uno de los parciales, parcialitos o evaluaciones mínimas, quise decir.